Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en una historia de racismo en Estados Unidos, una historia basada en hechos reales, pero que vamos a contar a través de la película del director Alan Parker, Arde, Mississippi. Esta historia se inicia con una escena bastante impactante, mostrando dos fuentes de agua separadas. En la parte superior de cada una hay dos letreros, White y Colored. Esa era la realidad de los años 60 en Mississippi, Estados Unidos. Una realidad que sigue teniendo sus repercusiones en la actualidad. La comunidad negra en este país ha sufrido una de las historias más desgarradoras en cuanto a discriminación, maltrato, abuso, esclavismo y violencia. Todo ello sustentado por los principios racistas del supremacismo blanco norteamericano, que hunde sus raíces en el sistema esclavista del siglo XVII y posteriormente XVIII. Por eso Arde, Mississippi es una película tan importante. Una historia narrada por Alan Parker, como ya os he dicho, del año 1988, que cuenta además con un reparto para la gente que le guste el cine de lujo, actores consagrados como Gene Hackman, William Dafoe o Frances McDormand. Y es una película que trata de manera transversal sobre el racismo, constantemente, desde el minuto 1 hasta que acaba. En concreto se centra en una historia que pasó en realidad, y se adentra de lleno en una de las organizaciones de extrema derecha más famosas y aterradoras de la historia reciente, el Ku Klux Klan, que para quien no lo sepa era una compleja organización surgida en un primer momento tras la Guerra de Secesión estadounidense, la segunda mitad del siglo XIX, como respuesta a la abolición de la esclavitud, que era el principal pilar de la economía de los estados sureños, donde está situado Mississippi, evidentemente. Por eso el tema del Ku Klux Klan, como ya hemos atisbado la descripción histórica de dónde viene este grupo terrorista, supremacista, es un tema peliagudo por su gran dosis de violencia que esconde en su historia real y por tanto la película evidentemente es una película cruda, pero que sin duda, y yo he visto muchas, es de lo mejorcito que he visto en cuanto a temática racista y a reflexionar sobre el racismo y sobre todo a explicar de manera sociológica un contexto muy, muy complicado. Pero primero veamos qué realidad histórica se esconde detrás de la película Arde, Mississippi, una realidad que hace más atractiva la historia si cabe, porque impacta ver que lo que se narra en la película pasó en verdad. El contexto de esta historia nos traslada a los años 60 en Estados Unidos, que fueron unas décadas, como poco se pueden llamar convulsas. En la mayoría de estados del sur del país se empezó a labrar un fuerte malestar, frente al gobierno de los Estados Unidos y sus nuevas políticas dirigidas a combatir la discriminación racial que pondrían fin a décadas de segregación institucional. Estas leyes se terminaron materializando en la Ley de Derechos Civiles, que se aprobó en 1964, y la Ley de Derecho a Voto, aprobada en 1965. En el estado de Mississippi, el racismo y la discriminación y también la violencia hacia las comunidades afrodescendientes seguía siendo una norma y teniendo una escala atroz para la época en la que
se encontraba el país norteamericano con muchas décadas ya de democracia. A raíz de estas nuevas políticas antirracistas del gobierno federal, parte de la población, evidentemente de extrema derecha, supremacista de estas zonas, que estaba orquestada por los grupúsculos más extremos, como el Ku Klux Klan, iniciaron una serie de acciones violentas dirigidas a la intimidación de la población negra en exclusiva, a través de atentados, de agresiones, de vandalismo. Ejemplos, pues quema de casas, palizas, persecuciones, humillaciones e incluso asesinatos. Se dieron en la década de los 60 hacia la comunidad negra, la verdad que bastantes homicidios y bastantes agresiones. Evidentemente, como podéis, yo creo que atisbar, por culpa de todo lo descrito, hubo también un movimiento antirracista y un movimiento activista por los derechos de las personas afrodescendientes, las personas negras en Estados Unidos, que fue a más y que además eso evidentemente hizo que progresivamente aumentara la escala y la tensión en los 60. Sin ir más lejos, el grupo de activistas Freedom Riders, os recomiendo que busquéis su historia en internet porque vale la pena, protestó de manera contundente frente a las leyes de segregación racial en 1960 hacia adelante. Los Freedom Riders fueron, digamos, activistas que iban en autobuses interestatales por los estados más racistas del sur de Estados Unidos, incluidos Mississippi, viajando con personas negras en los denominados viajes por la libertad. Estos activistas apoyaban abiertamente el movimiento por los derechos civiles, que fue la lucha iniciada alrededor de 1954-55 por extender en general los derechos civiles de las personas negras a todo Estados Unidos, a todo el territorio estadounidense, y que fue una lucha colectiva evidentemente, pero tuvo figuras que se acabaron sacralizando, como fueron Rosa Parks o Martin Luther King, que fueron cabezas visibles de estos movimientos sociales y activistas y de lucha por los derechos de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Y bueno, de esta manera así se reivindicaron o se reivindicaba un cambio inmediato de los estados del sur que en los 60 parecía que se habían quedado siglos atrás aún. Por ejemplo, sin ir más lejos, los asientos de los transportes públicos estaban separados por etnias y la segregación racial no solo afectaba a los asientos de los autobuses, sino que iba más, afectaba al acceso de todo tipo de servicios, instalaciones públicas, por ejemplo la escuela, que estaba segregada por etnia, impidiendo así que las personas negras compartieran espacio con las personas blancas. Estas leyes discriminatorias se dieron en aquellos estados que en su momento, esto es clave para entender por qué había esta situación en Mississippi, por ejemplo, se dieron en esos estados que constituían los estados confederados de América en la antigua guerra de secesión, es decir, lo conformaban los estados que eran partidarios de mantener el sistema esclavista, que formaban parte de los estados confederados de América, que estuvieron en guerra contra el otro bando en la guerra civil, en este caso llamada la Unión, y que se inició con la abolición de la esclavitud por Abraham Lincoln, que pretendía hacerlo, de hecho lo hizo, y cuando este se postuló como presidente se inició la guerra de secesión. Y volviendo a los pasajeros por la libertad, este grupo de activistas fue constantemente diana de ataques por parte de los grupos de extrema derecha de las zonas, de los estados del sur, incluidos policías locales y estatales del sur, los cuales comulgaban ideológicamente con el Ku Klux Klan, incluso formaban parte de sus filas. Esto también se ve en la película, que ahora cuando acabemos esta parte histórica empezaremos un poco a contar de qué va. Y esta situación llegó hasta tal punto de intolerancia que en el municipio de Birmingham, situado en Alabama, la policía ayudó de manera directa al Ku Klux Klan y otros grupos supremacistas para que atacaran a los pasajeros por la libertad. O sea, un poco para que imaginéis el contexto de aquella época, donde la policía directamente atacaba y agredía a los grupos de activistas.
Pero pese a todas estas agresiones, arrestos arbitrarios, estos activistas consiguieron concienciar a gran parte de la población de Estados Unidos frente a la necesidad de un cambio radical en la política racial de los estados del sur. No obstante, los episodios racistas relacionados con la lucha de los derechos y libertades de la comunidad negra solo hicieron que aumentar con esta protesta, tanto en Mississippi como en el resto del país. Y la atmósfera política y de convivencia se hizo prácticamente irrespirable. Estados Unidos vivía una época muy complicada. Los llamados caballeros blancos, que eran una de las ramas más violentas del Ku Klux Klan, comenzaron a predicar con bastante éxito teorías de la conspiración y otros relatos inverosímiles sobre una supuesta invasión negro-comunista o negra comunista o invasión del norte, que es un discurso que vemos muchísimo también ahora en la extrema derecha, con todo tipo de invasiones dependiendo de los flujos migratorios del país. Por ejemplo, en España, desde donde yo narro el podcast, vemos esa teoría de la conspiración de sustitución étnica por parte de población, por ejemplo, magrebí o de África en general, sobre la población blanca. Es una teoría de la conspiración porque no está pasando, pero además si pasara, como si fuera algo malo, que hubiera más población negra que blanca en un país, ellos ya atenúan que eso va a ser algo malo de por sí, porque bueno, tienen dentro de su imaginario un racismo tanto racial, pero que lo esconden con un racismo en realidad cultural, ¿no? Es decir, estas culturas son inferiores y es un peligro que venga esta gente con un color de piel diferente y con una cultura diferente a sustituir la nuestra, que es la cultura correcta. Y volviendo a Mississippi, a los 60, con las teorías de la conspiración del Ku Klux Klan, teorías que desgraciadamente ahora estamos volviendo a escuchar, se inició un episodio donde los medios de comunicación más conservadores empezaron a hacerse eco de estas teorías y relatos, reforzando una ya de por sí imagen mayoritaria, racista y ultraconservadora que había en el estado de Mississippi. Y a causa de este altavoz malintencionado de los medios afines a la segregación racial, los grupos de extrema derecha, liderados por los caballeros blancos y demás afiliaciones del Ku Klux Klan, iniciaron una escalada de violencia que jamás se había visto en muchas décadas hacia la población negra y hacia cualquiera que les apoyara, evidentemente. Y esto hizo que entraran otros agentes dentro de la ecuación, como el FBI, que dista mucho de ser alguien, digamos, revolucionario, pero que tuvo que intervenir por la gravedad del asunto. Y entre los métodos que se manejaba la extrema derecha en aquella época, había métodos de coacción violentos, donde se impedía, por ejemplo, el voto a la población negra, también, por ejemplo, la escolarización de estos, y había un contexto donde empezaron a fundarse organizaciones antirracistas muy potentes, las cuales impulsaban iniciativas, por ejemplo, para una escolarización alternativa a través de los denominados colegios libres, que eran colegios, pues bueno, donde la gente afroamericana podía ir, ¿no?, a recibir formación académica. Y es importante este dato, pues los activistas asesinados por el Ku Klux Klan, los activistas que forman parte de la historia de Mississippi, pretendían iniciar un proyecto de estas características en Neshoba, y su cruel asesinato se lo impidió. Es decir, querían fundar una escuela, un colegio libre, para que los niños y la gente afrodescendiente, afroamericana, pudiera dar clase allí. Y estos acontecimientos criminales narrados en la película le costaron la vida a 3 activistas, Andrew Woodman, Mitchell Swerner y James Chauney. Fueron las víctimas del Ku Klux Klan en 1964 y fue un crimen que marcó la historia de Estados Unidos y supuso un punto de inflexión trascendental en la lucha contra el racismo y el terrorismo de ultraderecha en todo el país. Y
Este es el contexto histórico de Arde, Mississippi. Como veis, uno de los periodos históricos más interesantes, pero a la vez violentos, de la historia creciente del país norteamericano. Para hacerse una idea del nivel de violencia de la década de los 60 y su relación con la lucha antirracista, en 1965 se asesinó al activista Malcolm X y en 1968 a Martin Luther King, asesinatos que también compartieron décadas con el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963, coincidiendo de esta manera en la misma década el asesinato de 3 de los personajes públicos más influyentes del siglo XX en Estados Unidos. Y bueno, a partir de aquí hacemos una breve pausa y nos metemos de lleno en la película Arde, Mississippi de Alan Parker. Igual de drástico, salvaje o cruel que el racismo es el inicio de la película Arde, Mississippi. Una casa arde con furia, un hogar humilde pequeño, de madera y pintado de blanco que, evidentemente, pertenece a una familia negra. Esa era la realidad en el condado de Mississippi en los 60, y sin duda este film lo plasma sin tapujos. Después de la escena donde se observa la casa ardiendo, el coche donde van los activistas Andrew Goodman, Michael Schwerner y James Chowney sale atravesando las profundidades del condado de Mississippi bajo la luz del ocaso. El tercero de ellos, James Chowney, se muestra inquieto. Es la única persona negra de las 3 y sabe que está en una zona donde su vida corre peligro, y no se equivoca. El Ku Klux Klan les persigue en 3 vehículos que mantienen las luces apagadas. Golpean el coche por detrás. Los jóvenes intentan despistarlos, pero para su sorpresa, uno de los 3 coches que les persiguen es de la policía. Les obligan a parar. Los activistas se intentan relajar. Saldremos de esta, dice uno de ellos. La policía les enfoca por la ventanilla. Otros hombres miran con desprecio. Judío de mierda, cerdo judío lamenegros, empiezas a oler a negro judío apestoso. Estas son unas de las últimas frases que los 3 jóvenes escuchan antes de ser asesinados con sendos disparos. El Ku Klux Klan ha vuelto a matar. Es 1964 y Mississippi es un infierno gobernado por la extrema derecha y el supremacismo blanco. Y de los policías malos a los policías buenos. Así cambia de escena la película, mostrándonos a los 2 protagonistas del film. El jefe de la investigación sobre el asesinato de los activistas, Alan Ward, interpretado por William Dafoe, y el segundo al mando, el veterano agente del FBI, Rupert Anderson, interpretado por Gene Hackman, que se dirige los 2 hacia Mississippi en coche. Y estas 2 personas tienen sus diferencias, evidentemente. En el primer rifirrafe se observa ya en esta escena cómo discuten levemente. Aquí el director muestra un primer atisbo del tipo de relación turbulenta debido al fuerte carácter de los 2 personajes, que veremos que es una relación que se alargará el resto de la película y que dará mucha vida a toda la historia. Pero bueno, en el coche la discusión no va a mayores y los 2 bromean hacia donde los dirige la larga carretera que ponen en el cartel Mississippi. El agente Anderson le pregunta a su superior en tono burlesco: ¿cuánto se atrasan los relojes de Mississippi? Y el otro le contesta: ¿cuánto? Y Anderson acaba su chiste diciendo: 1 siglo. Y les echa a los 2 a reír. La verdad que no bromearían mucho más durante el resto de la película sobre el tiempo en este condado tan hostil. El pueblo,
como he dicho, se presenta enseguida hostil sobre ellos. Los dos agentes entran en la comisaría de policía para obtener información sobre el caso, sobre el asesinato que he narrado antes de los 3 activistas, y saben que no son bienvenidos, pero lo que no imagina es que el Ku Klux Klan forma parte de todas las instituciones del lugar, y la policía, por supuesto, no es una excepción. Es en comisaría donde aparece uno de los antagonistas claves de la película, el agente de policía Clinton Well. Va mostrando la evidente tensión entre los dos cuerpos de seguridad. Los policías les lanzan frases esquivas a los agentes. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Y les dan versiones de los hechos por escrito, pero no quieren participar. Según el sheriff del pueblo, estos 3 jóvenes fueron retenidos en comisaría por incumplir las normas de tráfico. Pero claro, la policía afirma en esta versión que el propio agente Clinton Well los escoltó hasta la frontera del condado. Y Ward y Anderson saben que mienten, saben que los chicos son activistas, son veteranos y que telefoneaban cada vez que cruzaban un condado. Más aún si este era Mississippi, y los chicos pues de momento siguen desaparecidos. Entonces, después de unos minutos, la película nos transporta a una escena bastante significativa, porque los 2 agentes del FBI salen de la comisaría y entran al bar de la ciudad, que como todos los establecimientos está dividido por zonas étnicas, en una parte del bar comen los blancos y en otra apartada y situada al final comen los negros. La zona de blancos está llena y pese a las advertencias de Anderson, el agente Ward se sienta a comer en la zona para personas negras, y aquí la tensión es evidente. Hay miradas que se clavan en la nuca de los agentes y el agente Ward, el agente más joven pero es el superior, que está interpretado por William Dafoe, le pregunta a un chico negro sobre el caso. Y aquí comete un grave error porque el chico se aparta aterrado porque sabe que la vida le va en ello. Y en los siguientes minutos de la película los agentes del FBI dan palos de ciego intentando encontrar algún tipo de pista sobre el caso o sobre las actividades delictivas del Ku Klux Klan. Pero solo encuentran silencio y además la comunidad negra no quiere hablar por miedo a las represalias. Por tanto, al principio de la película ya queda claro que el supremacismo blanco controla todas las esferas sociales, es decir, la cultura, la económica, la política y la judicial. Los agentes se encuentran en una tesitura muy difícil y estando en el hotel donde residen a altas horas de la noche, el agente Ward sostiene una foto donde una persona negra ha sido ahorcada en un árbol por el Ku Klux Klan. Mira a su compañero y le lanza una pregunta. ¿De dónde sale todo ese odio? Y Anderson le cuenta una historia de su infancia. Una historia algo críptica, pero que esconde una moraleja. Las condiciones materiales de Mississippi son precarias, muy precarias. No es una excusa, pero Anderson le explica a Ward que la precariedad generalizada de las zonas rurales como Mississippi saca lo peor del ser humano. Justo cuando Anderson acaba con su reflexión, un ladrillo rompe la ventana. Los dos salen a la calle y una alta cruz de madera ardiendo se les presenta enfrente de su ventana. El agente Ward pide refuerzos y al día siguiente el pueblo entero está repleto de decenas de agentes federales. Por si fuera poco, el chico a que el agente Ward había intentado preguntar en el bar al inicio de la película es arrojado, magullado y apalizado en las calles de la ciudad. El Ku Klux Klan había declarado la guerra al FBI.
Este caso es una lata de sardinas, señor Anderson. Se tiene que abrir desde dentro. Es una frase que el agente Ward le dice en una discusión a su segundo al mando. La película Arde Mississippi da un giro de intensidad cuando es encontrado en una ciénaga próxima al pueblo el coche de los activistas. Se teme lo peor. Los agentes saben con certeza que los chicos están muertos, pero sin cadáver no hay nada que hacer. Es imposible incriminar a nadie. En esta parte de la película entran los medios de comunicación. El caso de los activistas asesinados se convierte en un caso estatal y los medios empiezan a preguntar a la gente de Mississippi sobre lo que piensan al respecto, mostrando así el apoyo social de los discursos supremacistas por parte de la población del condado. Al convertirse en el foco de toda la opinión mediática del país, los grupos supremacistas blancos de todo Mississippi comienzan un aumento de la tensión y la violencia aún mayores de los que se habían visto. Los agentes Ward y Anderson logran convencer a un niño negro de la zona para que declare de manera anónima quién ha participado en las agresiones recientes frente a la población negra. Consiguen acusar a 4 de los miembros del Ku Klux Klan, pero son absueltos por el juez, que obviamente simpatiza con la ideología de estos. La policía, los políticos, los jueces y gran parte de la población apoyan al terrorismo del Ku Klux Klan. La lata de sardinas sigue cerrada y la injusticia en Mississippi se respira a cada sorbo de aire. En dicho contexto, el personaje de Clayton Townley se empieza a hacer más visible en el tramo final de la película. Clayton Townley es un empresario y político de extrema derecha de la zona que en su empresa explota a personas negras, siendo el prototipo de supremacista blanco clásico e histórico de la región. En realidad el personaje está basado en altos cargos del Ku Klux Klan como Sam Bowers y Edgar Ray Cale, dos supremacistas blancos que fueron los cerebros reales que fraguaron el asesinato de los 3 activistas. Ambos, Bowers y Edgar, no fueron sentenciados hasta 2005 por todos sus cargos, donde se les sometió por primera vez a un juicio donde el jurado no estaba compuesto únicamente por personas blancas. Murieron a la edad de 82 y 92 años y jamás mostraron arrepentimiento ni por su ideología ni por sus crímenes. Pero la película de Arde Mississippi acaba con el Ku Klux Klan destruido desde dentro. El personaje interpretado por la oscarizada Frances McDormand, la señora Bell, es clave para el desenlace de la trama. Ella es la mujer del agente Bell, uno de los principales antagonistas de la película, siendo partícipe directo, además del principal encubridor de los asesinatos. La señora Bell tiene una vida desdichada con el supremacista y misógino de su marido, y rápidamente se ve envuelta en una atracción mutua con el agente Anderson, que es alguien amable, respetuoso, empático y que se muestra como una figura protectora para ella. Es esta mujer quien decide finalmente poner su vida en riesgo y desvelarle al agente Anderson dónde están los cadáveres. A causa de esta traición, su marido le propina una paliza. Y dicho acto supone un punto de inflexión, pues el agente Ward, después de una acalorada pelea con su compañero Anderson, le da permiso para que este último utilice todos los medios posibles, legales o ilegales, para culpabilizar a Ku Klux Klan. Así pues, con un inteligente engaño, consiguen que uno de los participantes de los asesinatos de los activistas delate a todos los demás, que finalmente son juzgados y encarcelados, aunque con penas no muy altas en comparación a sus atroces crímenes. En conclusión, y para acabar el podcast, he desvelado algunas partes de la trama, pero quedan muchísimas cosas en el aire y bueno, de hecho he desvelado el final, más o menos, pero si no habéis visto la película os animo a verla porque sé que os va a gustar y me gustaría acabar con esta conclusión sobre esta película, sobre esta historia, porque Arde Mississippi es una película que no tiene medias tintas y eso es lo que me gusta de la película, porque es un tema que se tiene que tratar sin tapujos y sin jugar a sí, pero el contexto, pero no. El contexto es malo y se describe de manera sociológica muy buena, pero la gente que está en esa situación es horrible, son
supremacistas, son nazis. Y Estados Unidos está volviendo a tener a este tipo de ideologías y a este tipo de gente que se va construyendo, es cierto, pero que está ahí y que puede, y de hecho, todo apunta a que posiblemente gobiernen de aquí unos años con Donald Trump, que seguramente no sea una persona que se aleja mucho de los ideales del Ku Klux Klan. Por eso Art de Mississippi muestra la realidad histórica de la comunidad negra en Estados Unidos con imágenes explícitas y como tiene que ser, y también muestra la lucha que hubo interna tanto de organizaciones quizá tan criticadas por su falta de progresismo, que es verdad, como el FBI, pero que aquí tuvo una lucha, entre comillas, ejemplar, y sobre todo los activistas y la lucha de los movimientos sociales. Estados Unidos fue un país que luchó contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, pero que sin embargo tenía estados como el de Mississippi, que eran lugares gobernados por el supremacismo blanco y la violencia más atroz. Y esta historia reflexiona de manera muy esclarecedora de cómo el racismo se reproduce a través de todas las esferas e instituciones, siendo una marca cultural, sociológica e histórica de los lugares donde consiga arraigar, como puede ser Mississippi. Hay una frase que la señora Bell dice al agente Anderson, reflexionando sobre cómo el racismo afecta, se construye a través del proceso de socialización en la psicología de la gente de Mississippi. Por tanto, Bell le afirma al agente Anderson de esta manera cómo el racismo es algo tan difícil a veces de, digamos, extraer o cortar de una sociedad. Dice así: la gente nos mira y no ve más que fanáticos y racistas. Nadie nace odiando, se te enseña. En la escuela decían que la segregación estaba en la Biblia. Génesis 9, versículo 27. A los 7 años, si te dicen algo tantas veces, llegas a creerlo. Crees en ese odio, lo vives, lo respiras, te casas con él. Falling deeper, I'll even say it out loud. The winter pain and the summer came, but our light, it began to fade. You're leaving now, you were long gone anyway. Won't see me cry. No, I won't cry. Not in front of you. We're falling apart. It's breaking my heart. It's you. Yeah, we're holding hands again. Yes, I know I've been through this before, but baby, it hurts to know we'll never walk along this shore. Oh no.
you worry, I'll get by. It's time for you to fly. Now it's over. I'll get wise as I get older.